Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver los vectores base y las coordenadas de estos vectores, ¿de acuerdo? Entonces, dejarme matizar antes de empezar que esto va a ser los vectores base y sus coordenadas, nos vamos a referir a ellos en espacios euclidios. En espacios vectoriales, quiero decir, ¿vale? Y con lo de euclidios, pues me refiero a lo que ya vimos en el capítulo de vectores, a que sean espacios planos, o sea que los subespacios de una dimensión que forman el espacio sean perpendiculares entre sí, u ortogonales, que se llaman, ¿vale? Bueno, pues lo que sí voy a ir avisando, porque el que avisa no es traidor, que vamos a empezar a utilizar notación algebraica con subíndices, ¿vale? Y con sumatorios. ¿Por qué? Pues porque muchas veces escribir un vector descompuesto en todos sus vectores base y sus coordenadas, pues nos van a salir unos carros que vamos a estar escribiendo muchísimo tiempo y nos va a ocupar muchísimo espacio. Entonces, nos merece más la pena utilizar una notación compacta que pues obviamente voy a explicar según la vaya introduciendo. Bueno, pues bien, ¿qué van a ser los vectores base? Pues vectores base, que vamos a referirnos a ellos como una base de V, la abrimos llaves porque siempre que se pone algo dentro de unas llaves significa que lo que hay dentro pertenece a un conjunto, que en este caso el conjunto pues sería esta base, ¿vale? Así que una base de un espacio de una dimensión arbitraria sin especificar, pues vamos a definirla como E1, E2 y así hasta la dimensión correspondiente n del espacio vectorial, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el capítulo anterior. Vamos a dividir al espacio vectorial V en subespacios de una dimensión, ¿de acuerdo? O sea que dividimos V en subespacios que vamos a llamar V sub I, ¿de acuerdo? Donde aquí es a lo que me refería con el tema de los índices. Voy a poner V sub I y esta I, pues lo único que va a ser es un número entero o natural, ¿de acuerdo? Esta V sub I lo que va a querer decir es que no especificamos qué subespacio en concreto estamos hablando o que nos referimos a todos a la vez, ¿de acuerdo? Al V1, al V2, al V3, al que sea, ¿vale? Y que son de una dimensión, esto sube, subir. O sea, muy importante. Vale, pues una vez dividimos V en subespacios de una dimensión hasta abarcar todas las la dimensión completa de V, o sea, si tenemos que V es un espacio vectorial de dimensión 3, pues los V sub I serán desde 1 hasta 3. V sub 1, V sub 2 y V sub 3. ¿Vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir
un vector elemental en cada subespacio, ¿de acuerdo? Que tenga módulo 1, como voy a escribir ahora. Definimos un vector elemental en cada subespacio que tenga módulo igual a 1. Muy bien. Pues esto, lo que queremos decir con esto de aquí es que un E sub I, que va a ser cualquiera de estos de aquí, ¿vale? Sin especificar. Que va a pertenecer a su subespacio de una dimensión, uno no, I, donde está I tiene que ser igual a esta I, tiene que ser el mismo número. O sea, si hablamos del E2, pues su subespacio correspondiente asociado es el V2, ¿vale? Pues vamos a decir que el módulo de este E sub I es igual a 1. Y cuando ocurre esto, en vez de ponerse una raya arriba en el vector, para remarcar y dar la información de que este vector es unitario, se pone un gorrito, tal que así. Muy bien. Pues voy a poner un ejemplo, a ver cómo se ven estos vectores en un espacio de 3 dimensiones. Vale, pues vamos a tener que este subespacio va a ser el V1, que va a ser isomorfo a R, como hablamos en el capítulo de vectores. Este subespacio va a ser el V3, también isomorfo a R. Y este de aquí, a ver, si no, no me va a caber. Y este va a ser el V2, también isomorfo a R. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el espacio vectorial completo, V, pues va a ser isomorfo a R3. Bien, pues estos vectores base van a estar representados así. Donde este va a ser el E sub 1, este va a ser el E sub 2 y este pues va a ser el E sub 3. ¿Vale? A estos vectores que yo he llamado E, porque en álgebra a estas bases que son perpendiculares sus subespacios se les llaman bases canónicas, y la letra de los vectores unitarios de esas bases canónicas pues suele utilizarse la letra E, ¿vale? Como dato adicional, pues para añadir la información de que siempre que veamos una base escrita con E, pues va a significar que sus subespacios son ortogonales, o sea, perpendiculares entre sí. Vale. ¿Qué más? Ah, sí. Alguno o alguna en el colegio, si les suena, a lo mejor ha
he visto estos vectores base unitarios nombrados de la siguiente manera. Este como una y gorrito, este como una j gorrito y este de aquí con una k gorrito, ¿vale? Esto en el colegio pues lo suelen llamar así, o en el instituto, pero como os decía antes, como va a haber situaciones en las que nos van a salir unos carros de ecuaciones con vectores enormes, pues el tema de llamar a estos vectores con una e y con un subíndice que va a ser un número, pues nos va a permitir compactarlos, como dentro de nada vamos a ver, que voy a poner un ejemplo, para no tener que escribir todo el carro de la ecuación. ¿Bien? Bueno, pues una vez visto este ejemplo, una base de un espacio vectorial de V tiene que cumplir dos propiedades. Que son estrictamente necesarias para que estos vectores de aquí sean en efecto una base de este espacio vectorial, ¿vale? Uno de esos requisitos es que el conjunto de estos vectores debe ser lo que se llama, debe generar el espacio V. Y ahora me explico. O sea, esa base, la base, que voy a hacer un abuso de notación y voy a poner de esta forma, ¿vale? Donde en este E sub I me estoy refiriendo a todos los E's hasta llenar el espacio, la dimensión del espacio de V, ¿vale? Pues la base esta debe ser generadora de V. Bueno, pues esto, ¿qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que todos los vectores dentro de este espacio vectorial, de la dimensión que sea, ¿vale? Deben poder ponerse como combinación de todos estos vectores asociados a los subespacios de una dimensión que forman el espacio completo. O sea, un vector V que pertenezca al espacio V mayúscula, ¿vale? Pues tiene que poder ponerse siempre de esta forma. Que va a ser un número que vamos a llamar x1 por el vector unitario del subespacio 1. Más, a ver, voy a poner por aquí. Vale, más otro número por el vector unitario del subespacio 2. Más otro número por el vector unitario del subespacio 3 y así hasta llenar la dimensión de V, ¿de acuerdo? O sea, si V tiene 3 dimensiones, pues pararíamos aquí, ¿vale? Pero como no hemos especificado la dimensión de V, pues esto seguiría sumándose elementos de esta forma hasta llegar al número que marcara la dimensión de V, ¿vale? Y estas X, que voy a llamar como X sub I, pues van a pertenecer a los números reales, porque os acordáis que dijimos que los subespacios
eran isomorfismos con los números reales, ¿vale? Entonces estas X que acompañan a estos vectores unitarios pues van a ser números reales. Y en breve, ahora mismo, voy a explicar qué son estas X. Bueno, pues la segunda condición necesaria que tiene que cumplir una base de un subespacio vectorial tiene que ser que los vectores de la base E sub i tienen que ser linealmente independientes. ¿Vale? Entonces, esta palabreja de aquí, ¿qué quiere decir? Muy bien, pues vamos a explicarlo. Vamos a hacer un recordatorio de la operación interna de un espacio vectorial que era la suma de sus elementos internos, que lo que decía es que teniendo un vector v perteneciente al espacio y otro vector w perteneciente al espacio, pues, a ver, que no me va a caber si no, pues v más w tenía que ser un vector u que también pertenecía a ese espacio. ¿Vale? Que era que si teníamos un plano, imaginaos, tenemos dos vectores aquí en esta esquina, ¿vale? Pues la suma de estos dos vectores pues dará otro vector dentro del plano. Nunca va a poder dar un vector, por ejemplo, de esta forma. ¿Vale? Bueno, pues una vez recordado eso, lo que quiere decir que los vectores tengan que ser linealmente independientes es que no va a existir. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para un espacio de dimensión 3, un x1 y un x2, tal que, esta barra, cuando se pone así, significa tal que, o también a veces lo veréis escrito como dos puntos. Bien, pues no va a existir un x1 y un x2 de forma que se dé esta situación, en la que x3 por e3 sea igual a x1 por e1 más x2 por e2. ¿Bien? O sea, nunca, si hemos definido nuestros vectores base como perpendiculares, o sea, ortogonales, ¿bien? Pues como acabamos de ver con la operación interna de la suma, si sumamos este vector de aquí con este vector de aquí, pues nos va a dar, según como sea de grande cada uno, un vector contenido en este plano, ¿vale? Pero nunca nos podrá dar este vector de aquí. ¿Bien? Pues eso es lo que está diciendo este postulado de que los vectores de la base tengan que ser linealmente independientes. ¿De acuerdo? Que lo único que quiere decir es que ningún vector de la base va a poder ser suma de otros, porque si no, no podría formar la base. ¿De acuerdo? Si este vector, si el E3 pudiera ponerse de esta forma, pues significaría que el E3 estaría dentro de este plano. Entonces, al estar dentro de este plano, no podríamos generar un vector, por ejemplo,
que ocupara el espacio en 3 dimensiones, porque estaríamos restringidos a definir vectores dentro de este plano de aquí. Entonces, por lo tanto, no podríamos generar el espacio en 3 dimensiones, que era el primer postulado necesario. Por lo tanto, este postulado de aquí es consecuencia del primero. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado esto claro porque es bastante importante. Que entonces esto lo que se suele decir es que y no puede ser combinación lineal de otros vectores de la base. Bien, o sea, nunca vamos a poder poner un vector del subespacio 3 como una suma de vectores de otros subespacios. Bien. Bueno, pues una vez llegados a este punto, como ya han ido apareciendo estas X de aquí, quería introducirlas de esta manera porque estas X van a ser las coordenadas, que es la segunda parte del título de este vídeo. Así que vamos a explicar qué son las coordenadas. Vale. Pues eso, que son estas X que va a haber tantas como, o sea, va a haber tantos subíndices de estas X como dimensiones tenga el espacio vectorial y por consiguiente una base de este espacio. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que son las coordenadas de nuestros vectores. Que lo que la motivación de inventarnos las coordenadas, pues es que vamos a aprovecharnos de la operación de los espacios vectoriales, que era la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a usar esta operación para definir un vector que va a pertenecer a un subespacio del espacio vectorial, o sea, a un eje, ¿vale? De forma que vamos a poner este v sub i como xy por el vector unitario de la base. Y este xy pues va a ser un número real. Esto, como decía, no es más que la operación del espacio vectorial de multiplicación de un vector por un escalar. Bien, en concreto un número real. ¿De acuerdo? Esto vamos a tener nuestros ladrillos de la base que van a ser vectores unitarios y este número de aquí que va a ser la coordenada lo que nos va a decir es cuánto de grande va a ser el vector en ese eje. ¿Por qué? Porque recordamos del capítulo de vectores que utilizábamos o inventamos el concepto de los subespacios v sub i para poder expresar un vector, ¿de acuerdo?
para expresar un vector perteneciente al espacio vectorial. Y dijimos que un v perteneciente a este espacio vectorial lo que iba a ser era, pues, un vector v1 que iba a estar asociado con el espacio v1 suma directa con un vector del subespacio v2 suma directa, pues, las dimensiones que tenga este espacio. ¿Bien? Vale, pues lo que decimos ahora es que este vector de aquí, pues lo vamos a descomponer en un escalar multiplicando al vector unitario de la base, ¿vale? O sea, no tiene más. Y este segundo, pues igual. Los vamos a expresar como un número real, pues por su vector de la base correspondiente, ¿vale? Entonces, poniendo un vector de esta manera, x sub 3, p sub 3, más los que sean. Pues como os decía antes, esta manera de escribir los vectores nos va a permitir poder compactar esto en un sumatorio donde vamos a decir que i va a ir desde 1 hasta la dimensión que tenga nuestro espacio vectorial de xi, que va a ser la coordenada correspondiente a cada vector de la base por su vector unitario de la base. Bien, entonces vamos a poder expresar un vector con esta notación compacta que nos va a permitir luego hacer operaciones como, por ejemplo, la multiplicación de vectores con el producto escalar y no tener que escribir todo el carro, ¿vale? Como vamos a ver en un ejemplo. Entonces, esto para que lo visualicéis, pues es voy a poner un espacio vectorial v isomorfo a R3, ¿vale? Entonces ahora, en vez de llamar a cada eje el subespacio 1, aquí el 3 y aquí el 2, pues ahora ya vamos a decir que este va a ser el eje de las coordenadas 1, este el eje de las coordenadas 2 y este el eje de las coordenadas 3, ¿vale? Pues porque como las v sub i pues van a ser isomorfas a R, pues ya lo que estamos aquí poniendo directamente es que este eje corresponde a un isomorfismo de un subespacio vectorial con los números reales, que van a ser las coordenadas de este subespacio. Vale, pues vamos a tener aquí el E sub 1, aquí el E sub 2 y aquí el E sub 3, que van a tener todos módulo 1. ¿Vale? Pues vamos a querer describir, por ejemplo, este vector de aquí, que vamos a llamar v, y pues esto tendrá esta pinta.
Vale. Entonces, ¿qué será la coordenada x1? Pues va a ser el número real al que haya que multiplicar a este vector de la base, que tiene módulo 1, para que llegue hasta aquí, ¿vale? Y esto va a ser la coordenada x1. ¿Cuál va a ser la coordenada x2? Pues lo mismo, pero en su eje. El número que haya que multiplicar al vector unitario e sub 2 para llegar hasta donde marca la proyección en este eje de nuestro vector v. Y en el eje e sub 3, pues lo mismo. ¿Bien? Pues imaginad que decimos que le vamos a poner números a estas coordenadas, pues vamos a decir que la primera va a ser 5 más, ¿vale? La segunda vamos a decir que vale 2 tercios y la última, pues pi, por ejemplo, ¿vale? Pues como estas coordenadas de aquí pertenecen a los números reales, ¿vale? Vamos a decir que nuestro espacio vectorial trabaja sobre el cuerpo de los reales. O sea, el cuerpo, que no, a lo mejor en algún libro lo veréis, ¿vale? El cuerpo de un espacio vectorial que se va a llamar K, pues lo único que va a ser es el conjunto de números, en este caso los reales, que van a ser las coordenadas de los vectores base de nuestro espacio vectorial, ¿vale? En este caso son los reales, pero pues hay en temas de álgebra más avanzados pues que pueden ser los complejos. Y entonces cada coordenada de estas pues lo que va a ser es un número a más b por i, ¿vale? Donde a y b son números reales y luego está la unidad imaginaria, multiplicando a uno de ellos. Pero bueno, lo de los números complejos, en algún vídeo ya contaré lo que son, porque en alguna ocasión los vamos a tener que usar. Vale, pues, ¿cuál es la utilidad de definir los vectores de un espacio vectorial de esta manera? O sea, desglosarlos hasta este punto. Pues las ventajas que nos van a proporcionar vienen del hecho de que hemos definido nuestro espacio como euclidio y que entonces los ejes de nuestras coordenadas van a ser perpendiculares entre sí. Entonces, cuando hagamos, por ejemplo, un producto escalar de dos vectores de nuestro espacio, pues hemos dicho que vamos a poder compactar nuestros vectores en forma de un sumatorio que va a ir desde 1 hasta la dimensión que sea, y ahora en vez de usar la x, como voy a poner dos vectores, pues voy a llamar a las coordenadas con la letra del vector, pero las voy a poner un subíndice. Bien. Entonces el vector v, en un espacio v, el que sea, pues va a ser este sumatorio, donde irá desde 1 hasta n. ¿Vale? Y vamos a tener otro vector w que también pondremos como otro sumatorio, ambos vectores pertenecientes al mismo espacio vectorial, y entonces este vector tendrá esta pintada aquí,
cada uno con sus coordenadas distintas, ¿vale? Entonces, lo que nos preguntamos es cómo operamos con un producto escalar de v por w. Bueno, pues lo único que sabemos es que esto es, como su propio nombre indica, es un escalar. O sea, nos tiene que dar de resultado un número. Y ya vimos en el capítulo del producto escalar la forma que tenía el producto escalar, ¿vale? En el que iba a ser, pues, v, producto escalar con w, pues iban a ser las componentes vx, wx más vi, wi más, así las que fueran, hasta la dimensión del espacio que fueran. Lo único que nosotros a las x y a las y, pues ahora las hemos nombrado como números, ¿vale? Porque si el espacio tiene, imaginaos, 10 dimensiones, pues si ponemos x, y, z, tal, o sea, no hay letras en el alfabeto para abarcar algunos espacios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, usamos números, no tiene más. Bueno, pues lo que vamos a hacer es operar esto de forma algebraica, que va a ser, pues v, producto escalar con w, pues va a ser sumatorio desde i igual a 1 hasta n de vi por los vectores unitarios de su base. Y esto, producto escalar por el sumatorio, pero ahora, como hemos utilizado el subíndice i, pues vamos a utilizar otro subíndice, ¿vale? Que va a ser el j. Esto es muy importante cuando trabajamos con índices y multiplicamos, pues no podemos usar el mismo índice para un objeto, que va a ser este vector, y el mismo índice para el otro vector. Vamos a tener que usar índices distintos, porque si no, el compactarlo de esta manera y operar así no va a funcionar. Así que, ¿qué va a dar esto? Bueno, pues vamos a tirar para adelante y vamos a poner los dos sumatorios de esta forma, uno es de i igual a 1, otro es de j igual a 1, los dos hasta cubrir la dimensión del espacio vectorial de vi e i, producto escalar, vj, ej. Vale, pues lo que vamos a hacer es compactar estos dos sumatorios en uno solo, diciendo que i y j van a ir desde 1 hasta n. Entonces, como las coordenadas van a ser números reales, el producto escalar solo aplica a vectores, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poder sacar factor común a estas coordenadas y ponerlas aquí, multiplicándose con un producto normal y corriente de números, ¿vale? Y nos va a quedar el producto escalar de los vectores de la base. Bueno, pues esto queda. Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y lo vemos. ¿Qué ocurre si multiplicamos un vector de la base, por ejemplo el E1, por sí mismo? Pues como vimos, definimos que el producto de un vector por sí mismo es el módulo de este vector al cuadrado. Y como hemos definido que los vectores de la base tienen módulo 1, pues esto va a dar 1. ¿Vale? ¿Qué pasa si multiplicamos un vector de la base, por ejemplo, el E1 por... Espera, voy a hacerlo un poco más para arriba. El E1 por el E2. Bueno, pues vamos a aplicar la definición de producto escalar, en concreto la que involucraba el coseno del ángulo, ¿vale? Que va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman. Pero como hemos definido que nuestros ejes son perpendiculares u ortogonales entre sí,
pues el ángulo que forman son 90 grados, o sea, pi partido por 2. Y resulta que el coseno de pi partido por 2 es 0. Por lo tanto, esto va a ser 0. Uy, perdón, a ver, voy a quitar esto. Ahora. Y siempre que multipliquemos un vector de la base por otro que no sea el mismo, va a dar 0. Y si multiplicamos un vector de la base por sí mismo, pues va a dar su módulo al cuadrado, que va a ser 1. Bien, así que nos vamos a inventar un símbolo que se llama la delta de Kronecker, que va a involucrar los dos índices de estos vectores que estamos multiplicando en un producto escalar, que va a ser esta delta de Kronecker pues igual al producto de EI por EJ. Y esto, pues como habéis visto, va a dar dos resultados. Esto va a ser igual a 1 si I es igual a J, y va a ser igual a 0 si I es distinto de J. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a apuntar esto por aquí arriba. Y ya recordamos pues que cada vez que veamos un delta de Kronecker, que es el nombre de este dicho, pues significa esto. Bien. Bueno, pues vamos a continuar operando el producto escalar que teníamos. Y entonces vamos a tener aquí, como acabamos de ver, un delta de Kronecker. Esto igual a 1 de VI por WJ por un delta de Kronecker que involucra los dos índices del sumatorio. Bien, pues como hemos visto, cuando estos dos índices, si I es distinto de J, va a implicar que este delta de Kronecker va a ser igual a 0 y se nos va a... ese término de la suma pues no va a contribuir. Por lo tanto, los únicos términos de esta suma que van a contribuir van a ser los que I sea igual a J. Así que este delta de Kronecker lo que va a hacer al sumatorio es convertir el índice J en una I. Así que el sumatorio ya quitamos la J y solo nos va a quedar la I. Y teníamos V sub I, que era las coordenadas del vector I, por multiplicadas, un producto normal, por las coordenadas de W, que ahora la J pues hemos tenido que cambiarla por una I. Bien, así que esto lo que nos va a dar de resultado, cuando al expandir este sumatorio, pues va a ser V1, W1 más V2, W2 más V3, W3 y así hasta N. Y justo coincide con el producto escalar que definimos en el capítulo que llevaba el mismo nombre del el producto escalar en espacios euclides, que van a ser multiplicar las componentes de cada vector, las del mismo índice entre sí. Bien, pues esa es la ventaja de expresar un vector en un espacio vectorial como suma de este tipo de vectores base multiplicados por coordenadas, que nos van a proporcionar un producto escalar pues bastante sencillo. Bueno, pues he hablado del producto escalar, pues ahora vamos a hablar del producto vectorial. Producto vectorial, que se marca con una X o con una cruz.
Entonces, ¿qué va a ser V producto vectorial con W? Pues lo que sabemos es, bueno, se llama producto vectorial, pues porque igual que el producto escalar daba como resultado un número, un escalar, pues esto lo que va a dar como resultado es un vector. ¿Ok? Entonces, bueno, he borrado la expresión de los vectores v y w, pero bueno, da igual, los ponemos ahora mismo. Entonces, v producto vectorial por w, pues teníamos que esto eran unos sumatorios desde 1 hasta n de vi por i. Ahora, producto vectorial por el sumatorio de j igual a 1 hasta n, wj por e sub j. Vale, pues esto hacemos lo mismo de antes. Nos llevamos los dos sumatorios hasta n los dos y tenemos que hacer un producto escalar de estos vectores. Vale, pues vamos a compactar los dos sumatorios en uno, igual que antes. Y como, igual que en el producto escalar, el producto vectorial solo aplica a vectores, pues las coordenadas, al ser números reales, pues van a poder salir como sacadas como factor común de esta operación. ¿Vale? Entonces vamos a tener, igual que antes, las coordenadas del vector v multiplicadas con un producto normal por las coordenadas del vector w, y vamos a tener el producto vectorial de los vectores de la base. Bueno, pues este caso del producto vectorial es un poquito... hay que escribir un poco más que en el caso del producto escalar. No es tan sencillo, pero dentro de lo que cabe no es complicado, ¿vale? Aquí lo único que vamos a definir los productos vectoriales de los vectores de la base, que por cierto no lo he dicho, pero el producto vectorial solo va a tener sentido en nuestro curso de física en R3. ¿Bien? O sea, en espacios de dimensión menor no va a tener no existe el producto vectorial, y en espacios de dimensión mayor existe el producto vectorial, pero nosotros no vamos a... La definición ya es mucho más complicada y nosotros en todo el curso de física no vamos a ver esa situación. Así que el producto vectorial solo lo vamos a aplicar en espacios de 3 dimensiones, ¿vale? Bueno, pues esto lo que lo definimos es, vamos a ir uno por uno. Así que E1, producto vectorial por E1, esto se define como 0, E1 por E2, esto va a definirse como E3, y E1 por E3, esto va a ser menos E2. Ahora explico, porque voy a poner todos, ¿vale? Todas las combinaciones posibles, y ahora explico un poco esto, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener E2 por E1, E2 por E2 y E2 por E3. Entonces, con el mismo es 0, E2 por E1 va a ser menos E3 y E2 por E3, E1. Y por último, E3 por E1, E3 por E2 y E3 por E3. ¿Vale? E3 por E2 va a dar menos E1 y E3 por E1, E2. Vale, pues así es como se define el producto vectorial en un espacio de 3 dimensiones.
¿vale? Si se hace un producto vectorial de un vector por sí mismo, da 0. Y si se hace con otro vector de la base, pues da este tipo de resultados. Porque un producto vectorial lo que hace es darnos el producto de v por omega, nos va a dar un tercer vector que va a ser u, de forma que u por v, producto escalar, va a ser 0 y u por w va a ser 0 también. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el vector u es perpendicular a v y u es perpendicular también a w. El producto vectorial de dos vectores nos va a dar un tercer vector perpendicular a ambos. Bien, entonces esta es la definición. Como lo hemos hecho con vectores, ya hemos definido los vectores e sub i como perpendiculares entre sí y tal, pues esto es la única forma que tenemos de definir esa condición, de que un producto de ellos dos nos dé un tercer vector perpendicular. ¿Vale? Bueno, esto yo siempre me lo suelo imaginar cuando hago productos vectoriales en la cabeza, que tengo este esquema mental, ¿de acuerdo? Eh, ¿Vale? Me coloco en una fila mentalmente todos los vectores de la base seguidos, bien, y digo, bueno, pues si quiero hacer, por ejemplo, el producto vectorial de E2 por E3, ¿vale? Pues el resultado que va a dar E2 por E3 es el siguiente de la derecha. O sea, si voy en el sentido hacia la derecha, va a dar más el vector E1. ¿Bien? ¿Y qué ocurre si voy hacia la izquierda? Bien, si quiero multiplicar E1 por E3, que esto en realidad, pues como estoy yendo hacia la izquierda, lo que tendría sería E1 por E3, ¿vale? O sea, ahora lo leo de derecha a izquierda. Pues si tengo E1 por E3, me va a dar E2, pero al ir hacia la izquierda, pues cambiado de signo, con un menos. Entonces este es el esquema mental que me hago yo para hacer los productos vectoriales. Bien, en el colegio se enseña a hacer el producto vectorial como el determinante de una matriz y se colocan las... A ver, hemos puesto el vector v y el w. Y se colocan las coordenadas de los vectores aquí de esta manera y se hace este determinante. Bien, pero esto, pues bueno, es un truquito matemático, pero la forma correcta es esta de aquí. Bueno, pues una vez explicado esto, que ya me está quedando el vídeo muy largo, pues acabo diciendo que la forma que tiene este sumatorio al expandir todos sus términos es que cuando i y j sean iguales, pues esos sumandos no van a aportar porque se van a hacer 0 y esto va a quedar de la siguiente manera, que va a ser v2 omega 3 menos v3 omega 2 por el vector unitario E1 más v3 omega 1 menos v1 omega 3 por el vector unitario E2 más
v1 omega 2 menos v2 omega 1 por el vector unitario e3. ¿Vale? Se queda con esta forma curiosa. Bueno, y ya pues lo último del producto vectorial es que esta fórmula, aprenderla de memoria porque tiene su demostración, pero es increíblemente laboriosa y ya hay vídeos en internet donde la demuestran, ¿vale? Que es el módulo, o sea, imaginaos, tengo el producto vectorial de v por w y esto va a dar u, ¿vale? Pues si quiero calcular el módulo de u, entonces esto va a ser igual al módulo de este producto vectorial. Y entonces el módulo de este producto vectorial va a ser una fórmula muy parecida a la del producto escalar, que consiste en el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo que forma. ¿Bien? Pues ya está. Esta de vez en cuando pues también la usaremos en ocasiones. Así que nada, hasta aquí este capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en una próxima.